Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy comentamos una noticia que desde luego ha sido una sorpresa de última hora para muchos, incluso reconocen desde el Kremlin que lo ha sido para, valga la redundancia, el Kremlin. Y es que con esta cumbre de la OTAN que se acerca, el presidente de Turquía, el señor Erdogan, ha llevado a cabo una acción que en principio no habría negociado con Rusia, o sea que desde Rusia, repito, se han mostrado más sorprendidos imposible. Me imagino que también algo cabreados. ¿Por qué es importante mencionar aquí la cumbre de la OTAN? Pues porque Turquía forma parte de la OTAN y Erdogan tiene muchísimos acuerdos que conseguir dentro del marco de la alianza. ¿Qué ha hecho? No sabemos si para ello o sin más, pero conociendo al presidente de Turquía, que rara vez hace nada, así como sin más, pues resulta que ha enviado directamente para Ucrania a 5 combatientes / jefecillos de ese grupo paramilitar Azov, yo diría que uno de los más ideologizados de Ucrania, sobre el cual ya hemos hablado en este canal largo y tendido. Se trata de 5 combatientes que fueron en su momento tomados como prisioneros de guerra por Rusia en la fábrica de Mariupol denominada Azovstal. Todo esto lo relatamos desde aquí, incluso nos reímos de cuando los medios occidentales dijeron pues que Rusia estaba, que Ucrania estaba llevando a cabo una evacuación con manos rusas. Recordemos que aquellas hileras de combatientes, la gran mayoría de los cuales eran del batallón Azov y otros pues principalmente provenían de la brigada número 36 de marines de Ucrania. Y en este sentido habría que puntualizar que al menos uno de los 5 entregados, Valina o Valin, como lo llaman también en los medios occidentales, es precisamente de esa brigada número 36, que en su retirada pues terminó en Azovstal y luego él pues tuvo que, medio obligado, entiendo, por el propio batallón Azov, asumir ciertos mandos con los cuales no se sabe hasta qué punto estaba de acuerdo o no, pero me imagino que en este tipo de situaciones llega un momento en el cual tienes que echar para adelante, sencillamente no hay ya marcha atrás, así que pues al final este hombre también está ahora mismo estrechamente relacionado con el batallón Azov. En ese momento los 5 comandantes en cuestión fueron enviados directamente a Turquía en el transcurso de unas negociaciones que permitieron devolver a Rusia al señor Medvedchuk, que era un opositor en Ucrania. Esta es una decisión bastante discutible, la población rusa ahí se dividió bastante. Es cierto que como figura pública, política, social, Medvedchuk no representa ningún tipo de importancia, pero también es cierto que el hombre en el cautiverio ucraniano lo estaba pasando francamente mal, y conociendo la metodología que utilizan en el ejército de Ucrania y en el Estado ucraniano en general contra personas como él, metodología que yo misma de hecho ya no solo os relaté, sino que además pues pude mostraros hablando con supervivientes, ¿no?, de aquellos hechos, principalmente provenientes, en mi caso, puesto que esos reportajes están grabados en Donbass, pues de Mariupol, la ciudad de Mariupol. Y claro, pues me imagino que por muy cuestionable que sea la decisión en Rusia, y esto de hecho lo he publicado recientemente en mi canal de Telegram, donde os invito a seguirme para este tipo de noticias, ¿no?, que no nos da tiempo a comentar aquí, o que la censura de determinadas redes sociales sencillamente me impide comentar, Liusivaya o Liusivaya todo junto, pues allí os mostraba unas publicaciones de unos foros occidentales de veteranos de guerra estadounidenses que estaban hablando pues de las tácticas ucranianas y de las tácticas rusas, y tras alguna que otra reflexión que en definitiva os aconsejo muchísimo porque relata muy bien ese cambio de estrategia de Ucrania durante la contraofensiva a día de hoy sobre el terreno, entre otras muchas cosas que a mí, repito, me parecen de mucho interés, pues llegaban a la conclusión de que el ejército ruso cuidaba a sus hombres mientras que el ejército ucraniano
no lo hacía para nada. Y este enfoque humanitario barra humanista entiendo que chocará ahora a un montón de gente acostumbrada a escuchar la propaganda occidental, pero sí es una de las cosas que caracteriza a la Federación de Rusia. Así que, pues, para que Medvedchuk no lo pasara demasiado mal en el cautiverio, se decidió entregar a los 5 comandantes que Ucrania, pues, tanto quería, ¿no?, del batallón Azov, directamente a Turquía, donde tendrían que estar hasta que se terminara el conflicto de forma definitiva. Así que lo que ha hecho el presidente Erdogan ha sido violar este acuerdo, puesto que sin consultar con Rusia, o al menos eso dicen desde el Kremlin, pues ha enviado a estos comandantes del batallón Azov directamente para Ucrania. ¿Esto por qué lo ha podido hacer? Aquí creo que es absolutamente inevitable mencionar una vez más esta cumbre de la OTAN que se desarrollará los días 11 y 12 de julio, puesto que Erdogan se caracteriza, y Turquía en general se caracteriza por una política exterior en la cual pues se intenta sacar todo el provecho de la posición propia que pueda, básicamente para mejorar aún más dicha posición. Así que Ucrania necesitaba una victoria, aunque fuera mediática, porque ahora mismo en el campo de batalla Ucrania no obtiene apenas ninguna, todavía ni siquiera ha llegado a lo que denominamos como la línea de Surovikin, es decir, la línea de defensa principal de la Federación de Rusia. Ya sabéis, y esto lo actualizo día a día en mi Telegram, cómo está la situación en el frente. No hay grandes cambios, básicamente desde el momento en el que la contraofensiva empezó, que es el día 4 de junio. Así que Ucrania necesita algún tipo de victoria y pues fijaos lo que os digo, y esto ya no es un análisis, digamos, basado en hechos, ni son hechos, sino que es mi opinión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero sinceramente me parece hasta mejor que se lleven este tipo de victoria mediática y no que se pongan pues a hacer tonterías con las centrales nucleares, una de las cuales ya esta vez en el territorio de Rusia, anterior a la anexión de Donbass, pues ha llevado a cabo este mismo fin de semana. Así que pues si se quedan ahí sacando fotos a los del batallón Azov, por mucho que pueda fastidiar a la gran mayoría de la población rusa, pues a la que le preocupe de alguna manera este asunto, por mucho que pueda fastidiar a gente que apoya a Rusia, pues desde mi humilde punto de vista, bendito sea Dios que se queden con eso. Pero claro, esa victoria mediática de Ucrania para Turquía supone pues una tensión en sus relaciones con Rusia, así que me imagino que algo muy importante habrá tenido que obtener a cambio directamente desde Washington, porque aunque desde Washington aseguraron que ellos por supuesto no sabían nada, por supuesto no estaban detrás y por supuesto no tienen nada que ver, las noticias nos indican todo lo contrario, puesto que en esa cumbre de la OTAN el presidente Erdogan se reunirá directamente con el presidente Biden, y me imagino que no será para charlar del tiempo, sino que muy probablemente sea precisamente para que Biden le devuelva el favor a Erdogan, el favor que le acaba de hacer a Ucrania, dándole un respiro con estas celebraciones por la vuelta de los 5 comandantes y por lo tanto un par de días de olvido sobre la innumerable cantidad de soldados que a día de hoy pierden el frente. Desde Rusia obviamente ya ha mostrado su total desacuerdo con esta decisión de Turquía, han dicho que vía diplomática pues en los más altos niveles de la diplomacia van a comunicar a Turquía su enfado, ¿no?, su desconformidad con esta decisión, que muy probablemente pues se tomen algún tipo de acciones o represalias y que en definitiva, eso sí, esta posición de Turquía se valorará de cara a posibles futuros acuerdos. Sí me imagino que en este sentido van como intentando adelantar el terreno para decir que no a ese acuerdo de grano tan manido por el cual quizás Turquía también ha podido pues hacer esta jugada con los comandantes de Azov, puesto que Rusia recientemente llevaba mucho tiempo diciendo que no iba a prolongar el acuerdo de grano, que recordemos a quien más beneficia es sobre todo a Turquía. No sabemos cómo van a seguir desarrollándose estas negociaciones, eso sí, el presidente Erdogan ha dicho que espera al presidente Putin directamente en Turquía en agosto, así que yo creo que esto, tanto desde Rusia como desde Turquía,
Turquía no se toma de la misma manera desde la que, o sea, no se ve desde la misma perspectiva que sí aplicamos en Occidente, y es que Rusia lo que promueve es ese nuevo orden mundial multipolar, y en ese orden multipolar las decisiones que toman los diferentes países se basan sobre todo en los intereses de estos países. Así que sí, efectivamente hay violaciones de acuerdos que, bueno, pues no se pueden consentir así como sin más, pero también se entiende que Turquía forma parte de la OTAN, tiene que hacer X favores a la OTAN y que bastante está ya molestando en el seno de la OTAN, lo cual a Rusia también le beneficia. Así que pues aquí habría que poner un pequeño paréntesis para ver hasta qué punto realmente va a haber o no consecuencias, o sencillamente ambas partes pues de alguna manera entienden que ese papel que juega Turquía comprende darle algún tipo de concesiones a Ucrania, incluso a veces aparentando que quizás no lo han negociado con Rusia, que lo han hecho como simplemente porque quisieron. O sea, esto lo veremos sobre todo con el tiempo. Y en este sentido, sin duda alguna, habría que mencionar el hecho de que por mucho que Turquía forme parte de la OTAN y por mucho que ahora Ucrania esté disfrutando de este regalo turco, pues Erdogan también está presionando por otro lado, puesto que ha dicho literalmente que si la OTAN quiere ver a Suecia entrar en la alianza, pues antes él mismo, o sea, Erdogan, tendrá que ver a Turquía entrar directamente en la Unión Europea, proceso que a todo esto lleva congelado desde el año 2005. Yo no sé vosotros, yo no me imagino a Turquía dentro de la Unión Europea, o bueno, no es que no me la imagine, es que me imagino el bazar turco en el que se va a convertir la Unión Europea si ahí entra Erdogan, un hombre que vela en primer lugar por sus propios intereses, es decir, o sea, comprendiéndose bajo los mismos los intereses de Turquía. Esto en la Unión Europea hasta ahora es una cosa impensable. Aquí todo el mundo se pliega a las decisiones de Washington, así que Turquía, en el caso de que al final termine entrando, lo cual sinceramente dudo bastante, al menos pues de aquí a corto plazo, pues puede dar mucho que hablar y puede dar muchos quebraderos de cabeza, porque cada decisión y cada acuerdo que se tenga que firmar dentro de la Unión Europea con la participación de Turquía se va a convertir en un auténtico rompecabezas, o sea, en un bazar turco, repito, y es que no hay mejor expresión para definirlo, puesto que Erdogan estará ahí prácticamente pidiendo que le traigan unas nuevas alpargatas a su mujer, una botella de agua para su primo. O sea, conocemos al personaje, conocemos su forma de hacer política y conocemos muy bien ese modelo de política exterior turco, así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero una de cal y otro de arena, y en esto está, o sea, eso es básicamente la figura de Erdogan mejor explicada, puesto que por un lado le concede a Ucrania, ¿no?, este regalazo en forma de 5 comandantes de Azov, y por otro lado le dice a Vladimir Putin que primero se van a ver en agosto y en segundo lugar que, bueno, pues si Suecia quiere entrar en la OTAN, alguien tendrá que meter a Erdogan en la Unión Europea, y ahí pues igual también puede hacer cositas que le beneficien a Rusia, o al menos no permitir que se lleven a cabo políticas que perjudiquen en exceso a Rusia. Y ya solo el hecho de que se ponga a negociar ahora su entrada en la Unión Europea, pues a Rusia, ¿para qué engañarnos?, le beneficia y mucho.